Nuremberg, dirigida por James Vanderbilt, estrenada en San Sebastián, que compitió por la Concha de Oro y por todos los premios habidos y por haber, y que no se llevó ninguno. Esta película está inspirada en un libro, El nazi y el psiquiatra, que fue Douglas Kelly, el psiquiatra militar encargado de evaluar a los altos cargos nazis antes de los juicios de Nuremberg, con el objetivo de conocer sus motivaciones, sus implicaciones, tal vez no tanto, porque eso era cuestión de la justicia, pero sobre todo su estado mental. La historia se adentra en dilemas éticos, psicológicos y personales durante el proceso judicial probablemente más significativo de toda la historia de la humanidad. Aquí tenemos a Rami Malek, que le he citado mucho en todo San Sebastián, que no vino, por cierto. Debería haber venido alguien del reparto de Nuremberg, que tiene un reparto bastante amplio de actores muy conocidos, y es una pena que no trajeran a nadie, solo a James Vanderbilt. Bueno, no solo está Rami Malek, hay muchos otros, está Michael Shannon, está obviamente Russell Crowe, que tiene un papel secundario vital, casi coprotagonista, y muchos otros. Por ejemplo, John Slattery. Bueno, James Vanderbilt, ya lo dije en su día, porque no lo sabía, me sonaba el nombre, lo busqué, y es el guionista de The Amazing Spider-Man 1 y 2, las pelis de Andrew Garfield, y de Zodiac, una de las mejores películas sobre crimen, que no de crimen, de la historia, la verdad, de David Fincher. Me encanta esta película. Una película que no puedo dejar de recomendar, pero que a mí me costó mucho la primera vez que la vi. Me gustó, pero no entré por completo. Y luego ya, igual 8 años después, no lo sé, ya de mayor, la volví a ver y dije, esto es una maravilla. En fin. Bueno, James Vanderbilt se lanza a la dirección con este film y luego en la rueda de prensa nos contaba que él tuvo a 2 abuelos en la Segunda Guerra Mundial, le interesaba mucho este periodo histórico, pero la película en realidad no es una película histórica. Y esto es una de las cosas que a mí más me impactaron viéndola, aunque ya estaba claro que esto podía ir por aquí, ¿no? El tema. La película ya no es vamos a mirar atrás a ver qué pasó hace 80 años, es todas las frases que dicen en esta película podemos aplicarlas al mundo actual. Incluso los propios juicios. Es inevitable, el mismo director lo comentaba, es obvio, o sea, necesitas estar ciego para no entender esto. Fue la primera o la segunda pregunta de la rueda de prensa. Oiga, ¿esto podría tener alguna relación con la actualidad? Entiendo que hay que preguntarlo y me alegro de que lo preguntaran para que él diga que sí. Ese es el objetivo. Tiene que hablar de la película para todos los que critican este tipo de preguntas. Le tenemos que preguntar y que responda, aunque sepamos la respuesta. Pero aún así, creo que la pregunta estaba clara, ¿no? Bueno, Russell Crowe interpreta a Hermann Göring. Hermann Göring era uno de los altos cargos de la Alemania nazi, que absolutamente todo el mundo conoce, y fue mano derecha de Hitler. Russell Crowe hace una interpretación muy convincente, con un acento bastante distinto al suyo, y la verdad es que, bueno, pues cumple. El propio Rami Malek cumple. Es verdad que yo miro y veo a Rami Malek, veo siempre a Rami Malek, no veo a otra persona, o a él o a su gemelo, que tiene un hermano gemelo. Mucha gente no sabe esto, sí lo tiene, pero la verdad es que, bueno, se sale un poquito, aunque sea, del Mr. Robot de turno, que ya lo hemos visto demasiadas veces. La película, la verdad es que tiene 2 facetas a comentar. Una es la propia película y otra es el discurso que tiene. La propia película, la verdad es que es mejor de lo que yo esperaba. Me explico. Cuando hay una gran película de estas características histórica, como fue Oppenheimer, por situarse en el mismo periodo histórico, un poquito antes y también un poquito después, nada que ver, en absoluto, es raro que llegue a San Sebastián en sección oficial. O sea, esta película, bueno, Oppenheimer era diferente porque era de Nolan y automáticamente una peli de Nolan ya es un blockbuster y la gente la va a ver en masa. Nadie va a ver películas de un director, ya no existe ese mundo, salvo Nolan. James Vanderbilt no es Nolan, entonces él pues implica necesidad de, oye, voy a competir, ¿no?, por algún festival. Bien, pero si esto fuese la lista de Schindler, quiero decir, probablemente no habría venido a competir por San Sebastián. Entonces, de primeras ya dices, cuidado, porque no sé hasta qué punto va a tener esta película relevancia. Y luego ves la duración, 2 horas y media, y dices, bueno, esto podría ser, sobre todo porque lo tengo después de comer, una siesta. Podría ser una siesta, ¿eh? Cuidadito que no lo sea. Entonces te encuentras con una película muy competente.
muy competente, sobre todo a nivel guión. Me parece que el guión está muy trabajado. Es verdad que tiene cosas que, pues, son, en fin, clichés de género, voy a decir, ¿no? De americanada, voy a llamarla así de manera un poco despectiva, pero no quiero que se entienda mal, porque me ha parecido que es una película clásica americana, que no es lo mismo que americanada, pero es para que la gente lo entienda. Y a partir de ahí, la verdad es que los personajes están bien llevados. Es cierto que igual no entramos tanto en los asuntos más relevantes, no estamos debatiendo sobre el mal. Aquí me hacía falta un poco de Hannah Arendt, quiero decir, es el mal inherente de estos personajes, podemos banalizarlo, es una condición humana absoluta o está adquirida porque les han criado en el odio. No estamos analizando a fondo todo esto que es tan interesante y hoy en día lo podríamos aplicar a los grandes monstruos de nuestro tiempo. Entramos más en aspectos psicológicos y personales. De hecho, hay un juego bastante sugerente entre el psiquiatra y Göring. No es que se hagan amigos, o sea, Kelly detesta a Göring, sabe quién es, sabe lo que ha hecho, pero al mismo tiempo Göring es un tipo carismático, como todos los psicópatas casi siempre, sobre todo a nivel de asesinos y demás. Empieza a jugar un poco con estos temas, ¿no? También tiene familia, tiene una hija pequeña a la que quiere mucho. La quiere mucho, pero son cosas que no nos entran en la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien así tener familia? Y la tiene. Ya lo hemos visto en otras películas que tratan este tema. Entonces me hubiera gustado más profundizar en estos asuntos casi humanísticos que psicológicos. Pero bueno, es un psiquiatra. Yo entiendo que tenga que hablar de estas cosas. De, oye, ¿qué veis aquí? ¿Una mariposa? Y luego también tenemos, por supuesto, recordando una escena en particular, a una serie de personajes absolutamente detestables. Son 22 los presos, muchos de ellos no tienen ningún protagonismo, pero otros sí que tienen bastante relevancia y son terroríficos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a Rudolf Hess, otro de los grandes monstruos de la historia del nazismo, que la verdad hay que decir que está muy bien caracterizado. Yo creo que han clavado visualmente a este tipo. Göring no se parece porque Göring es Russell Crowe. Richard E. Grant también sale en la película. Ya ni me acordaba, pero es verdad. Y también Leo Budal, que es un actor joven, igual menos conocido. Colin Hanks, el hijo de Tom Hanks. Tenemos un reparto bastante tremendo, como he dicho. Bueno, pero especialmente, pues eso, el reparto que interpreta a los nazis son deplorables. Hay varios, sobre todo un par. Hay uno en concreto que es detestable absolutamente y bueno, pues un fanático. Cada uno tiene su personalidad también, ¿no? Y luego está el juego del suicidio. Todos ellos quieren suicidar, no todos, pero la mayoría quieren suicidarse para evitar el proceso judicial. Entonces, bueno, pues es atractivo, no sé. Bueno, también las escenas en las que muestran las barbaridades, ¿no?, de los campos de concentración, los momentos en los que explican la particularidad del juicio, porque en realidad es muy interesante cómo se llevó a cabo este juicio. Algo nunca había ocurrido antes. Y claro, pues estamos hablando de un juicio en el que 4 potencias mundiales tienen que ponerse de acuerdo, cada una con un tribunal o con un juez, para dictar una sentencia a personas de otro... O sea, claro, nunca se había hecho un crimen... Nunca se ha hecho por genocidio, de hecho no se les juzga por genocidio a estos tipos, se les juzga por crímenes contra la humanidad. Y bueno, no está mal llevada, ¿eh? Para llevar tanto tiempo escena por escena hasta el final, 2 horas y media de un drama histórico puede ser un poco pesado, pero bien llevado. Fijaos Oppenheimer, que se pasaba, no voy a decir en un suspiro, pero la verdad es que a mí se me pasó en 4 suspiros porque la vi 4 veces y con mucho gusto. Y eso es porque era un gran montaje de 3 horas que no paraba y no paraba y no paraba y acababa siendo tremenda, ¿no? En este caso es diferente, claro. Pero bueno, yo la valoro bastante a la película y me ha parecido correcta y sí es verdad que a nivel visual no destaca, o sea... bueno, pues sí, es verdad que están bien caracterizados los personajes en cuanto a los trajes, en cuanto al, bueno, pues el patíbulo cuando la horca y todas estas cosas, pues sí, es una película que tiene su presupuesto y que tiene su condicionante histórico que ha de cumplir, pero por lo demás la verdad es que la película no tiene ningún destaque cinematográfico verdadero, destaca más en que te está contando esta historia y es lo que le importa a los actores y la historia. Por eso digo que es muy clásica en cuanto a ese discurso y menos espectacular. Oppenheimer en ese aspecto, por ejemplo, era un espectáculo visual, cinematográfico, sonoro, un derroche de técnica
Pues por eso, porque al final Vanderbilt pues es Vanderbilt, no es Nolan y punto, y no pasa nada. Bueno, en el tema del discurso no me quiero extender demasiado porque esto no pertenece a la película, pero como he dicho, es inevitable relacionar algunas de las cosas que dicen en esta película con la actualidad, ¿no? Hay varias frases que se me han quedado y una en concreto habla, pues eso, de esto no puede volver a pasar, es la única manera de que esto no ocurra es que el mundo sepa lo que han hecho y sobre todo que se les, si salen culpables, por supuesto, ejecute. Que se les ejecute, bueno, que se les lleve a la horca en este caso, ¿verdad? No es un crimen normal, estamos hablando de crímenes contra la humanidad. Esto es inevitable relacionarlo con la actualidad. Yo estaba viendo a Göring, sé que es una interpretación, o estaba viendo a Hess, me parecían más humanos que lo que escucho a veces de Trump, de Vance, de Hegseth, gente que no ha cometido... Bueno, sí, de hecho Hegseth y Trump sí han ayudado a cometer un genocidio, la verdad. Todo el gabinete estadounidense, ¿verdad? Pero es inevitable imaginarse... Trump es un caso aparte, o sea, es probablemente es el peor ser humano de la historia de la humanidad. Si vamos punto por punto, es muy probablemente el peor ser humano de la historia de la humanidad, porque él ha tenido la ventaja de conocer a todos los anteriores peores seres humanos de la historia. Pero bueno, yo me imagino a Putin, me imagino a Putin en esta entrevista en la que pues pretendan juzgarlo. Es diferente, sus crímenes son otros, es otro estilo, absolutamente. Me imagino a Netanyahu en este contexto. Es imposible no hacerlo. Y todos sus ayudantes, por supuesto. Y sabemos que en este mundo actual, salvo que presionen a lo máximo y lleguen a auténticas animaladas y el mundo se levante y... Es muy difícil imaginarlo, pero es posible que terminen sus vidas sin ningún castigo. Que ya ha ocurrido en otros casos, ha ocurrido en otros tipos que hicieron auténticas salvajadas en nuestro país mismamente, hace no tanto. Por lo tanto, es inevitable algunas frases, parece que te la están preguntando directamente a ti, al espectador, te están diciendo, oye, esto es lo que está pasando. Y es que tú dices, ostras, ya lo sé, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? O sea, te están hablando en 1946, no en 2025, pero... Es inevitable relacionarlo y hay un poco la gracia de que Nuremberg salga ahora. Nos imaginamos inevitablemente, como digo, cómo serían unos juicios de Nuremberg modernos. Los necesitamos, por supuesto, pero muy probablemente no sé si la humanidad está preparada, esa es la cuestión. En ese momento estuviera o no preparada, que hay un gran debate acerca de estos juicios, de si se deben o no celebrar, de si al celebrarlos vamos a darles un discurso, vamos a darles la posibilidad de que defiendan sus ideas. Es un riesgo, ¿verdad? Porque tienen que tener una defensa también, o sea, esto es muy difícil de llevar. Pero al final creo que nadie se arrepiente de esto. Nadie se arrepiente porque se llevaron a cabo. Esa es la gran diferencia. Entonces, bueno, podemos estar aquí debatiendo a nivel histórico práctico, voy a decir, pero no es un lugar para ello. Yo tampoco puedo aportar detalles extremos, solo puedo decir que desde luego es muy sugerente para el mundo en el que estamos viviendo con auténticos nazis, que no son neonazis, algunos sí lo son, pero la mayoría son nuevos nazis, es decir, es que porque lo del neonazi pues está muy vinculado a los neonazis, ¿no? Pero son los nuevos nazis, no necesitan tener esas ideologías, simplemente son los nuevos genocidas, los nuevos dictadores del mundo que quieren acabar con la mitad de su país o del país contrario. Estamos en ese contexto, ha pasado durante estos últimos 80 años, que a nadie se le olvide, pero nunca con países tan relevantes y con total impunidad. Esa es la gran diferencia. Nunca hemos visto tal impunidad en todo este tiempo desde los juicios de Nuremberg para cometer estas barbaridades. No tienen castigo. No hay ningún tipo de posibilidad de parar. Y no solo de parar, sino de poner en juicio a las personas responsables y a todas y cada una de sus ayudas y asistencias, si son decenas de miles, ¿no? Pues es muy difícil. Ojalá ocurra. Yo creo que la humanidad ahora mismo puede que no esté unida, pero tal vez necesita que se haga, aunque no esté preparada para ello. En fin, son muchas cosas que nos suscita la película Nuremberg, que como digo, me pareció bastante más competente de lo que esperaba. Desde luego no es en absoluto una película de radar de Oscars, porque creo que igual no impacta emocionalmente, creo que
pasa debajo del radar de muchas... Es como que, bueno, otra más del mismo estilo. Está bien, todo el mundo le dará un 7, algunos le darán un 7,5, otros un 6,5, pero nadie la va a poner en, oye, esta es una más y además de las buenas, ¿eh? No, o sea, está bien, yo la recomiendo, la verdad. Creo que además es porque es muy relevante mi recomendación, pero no es una película que se convierta en algo diferente. Bueno, esta es mi opinión general sobre Nuremberg. Este vídeo forma parte de la cobertura del Donostia Cinemaldia 2025. Puedes ver todo el contenido dedicado al festival en la lista de reproducción del mismo nombre o Festival de San Sebastián 2025.